Muy buenas, saludos a todos, Dios me los bendiga. Estamos aquí nuevamente, continuando con el curso de discipulado que tiene por nombre Discípulos de Jesús. En este día les comparto la clase número 6, amén, que recibe por título Dios moldea mi carácter. Amén. Nuestro texto guía en el día de hoy es Efesios 6:10, la armadura de Dios, amén, la cual estaremos leyendo posteriormente. Dios moldea mi carácter. Nuestro Señor permite formar nuestro carácter a través de diferentes maneras. Una de las herramientas que usa Dios para poder moldear nuestro carácter es la prueba. Otro, la disciplina. Otro, resistiendo la tentación del enemigo. Otro, protegiéndonos del ataque feroz de Satanás. Otro, creciendo en la comunión con nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y teniendo una linda relación con mi familia, con mis hermanos, con la iglesia, manteniendo una buena relación con todos los demás. Amén. Vamos a continuar basándonos en el primer punto, que corresponde a la prueba. La prueba no es más nada que un examen que Dios permite a mi vida para crecer a imagen de Jesucristo. En la Biblia encontramos muchos pasajes que nos hablan de la prueba. La prueba realmente es un examen, o como comúnmente le decimos, una prueba en donde Dios nos realiza para ver si realmente confiamos en Él o no, si lo seguimos a Él o no, si verdaderamente Él está en nuestros corazones enraizado, o si simplemente es superficialmente. Dios, a través de la prueba, logra identificar realmente de qué estamos hechos nosotros, si tenemos la valentía de mencionarlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Así que la prueba juega un papel importante en el momento que Dios quiere moldear nuestro carácter, y lo hace a través de la prueba. El Señor requiere de mí para pasar a la prueba de la victoria, y que ésta cumple su propósito en mi vida, que son las características siguientes: que yo la viva con gozo, que yo la viva con fe, que yo la viva con paciencia, que yo la viva con sabiduría, para darle gloria a Dios. Amén. De esta manera la prueba nos ayuda a nosotros a mejorar cada vez nuestro carácter. Y tenemos allí en el libro de Salmos, capítulo 11, versículo 5, dice que Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Entonces vemos que realmente Dios prueba al justo, lo prueba, porque Él necesita cada vez verificar qué tanto nosotros amamos a Dios. Una prueba, la prueba reina de todas las pruebas que aparecen en la Biblia, tenemos el caso de Abraham, ¿verdad? Dios lo prueba de una manera singular. Le dice: sacrifícame a tu hijo Isaac, tu único hijo, sacrifícalo. Y Abraham, aunque le dolía, aunque no lo quería hacer, simplemente obedeció. Y siendo Isaac ya un joven de 15 años y él un anciano de 115 años,
lo llevó hacia el monte, se subió, le dio la orden a Isaac, súbete al altar del sacrificio. Él se subió, lo amarró de pies, lo amarró de las manos y ya lo iba a sacrificar. O sea que ahí, en ese caso, los dos eran obedientes, tanto Abraham como Isaac, porque Abraham estaba obedeciendo a Dios. Isaac, de la misma manera, estaba obedeciendo a su padre Abraham. Isaac sabía que iba a haber un sacrificio, porque él primeramente le pregunta: Padre, llevamos la leña, llevamos el cuchillo, llevamos todo para hacer el fuego, pero ¿dónde está el animal para el sacrificio? Y Abraham le dijo: Dios proveerá del animal para el sacrificio. Cuando él ve que su padre le dice que se suba al altar, él se acuesta sobre la leña y su padre lo amarra de pies y luego lo amarra de las manos. Isaac sabía que lo iba a sacrificar a él, pero él, muy obediente, estaba allí dispuesto a la voluntad de su padre Abraham. Y de la misma forma, Abraham estaba obediente a la voluntad de su Padre Celestial. Si el Padre Celestial le había dado a Isaac su único hijo, se lo había prometido que se lo iba a dar, y luego le dice que él lo sacrifique, él sabía muy bien que Dios tenía el poder para darle nuevamente otro hijo, o también de resucitar a su hijo Isaac. Pero él sabía que tenía que pasar esta prueba de manera obediente, así que él simplemente se limitó a obedecer. Es una prueba que, por muchas pruebas que nosotros pasemos, nunca se va a comparar con la prueba de Abraham, porque en su corazón tuvo que haberle dolido. Imagínese usted que Dios le diga hoy que mañana en la mañana tiene que sacrificar a su hijo con un cuchillo. Usted mismo tiene que matar a su propio hijo. Imagínese lo que sería eso. ¿Usted sería capaz de sacrificarlo? ¿Usted sería obediente? Yo no creo. Esto simplemente son aquellos varones que están bien llenos de Dios. Amén. En esta época es muy difícil encontrar hombres y mujeres bien llenas de Dios que obedezcan a Dios de esta manera como lo obedeció Abraham. Y esto es una prueba. Amén. Sin embargo, Dios sabía que Abraham iba a pasar la prueba. Por eso le colocó esta prueba. Porque la palabra de Dios dice que Dios no nos dará una prueba que nosotros no podamos resistir. Amén. Así que si nosotros estamos pasando por una prueba, porque Dios sabe que realmente nosotros podemos resistirla y que después de la prueba viene la bendición, viene la enseñanza y el aprendizaje. Amén. Otro papel importante que permite moldear nuestro carácter es la disciplina. Todos hemos sido corregidos por nuestros padres y a la vez hacemos lo mismo con nuestros hijos. El Señor nos enseña que tanto Él como el Padre tienen el deber de disciplinar. Amén. Así que Él siempre nos estará moldeando nuestro carácter a través de la disciplina. Leemos en el libro de Job, capítulo 5, versículo 17. He aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Y hay otro pasaje en Proverbios 3, versículo 11 y 12. Dice: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amén. Así que la disciplina de parte de Dios no es más nada que una corrección para que nosotros aprendamos a moldear nuestro carácter. A veces nosotros con la disciplina de Dios nos sentimos que Dios no nos quiere, como los niños pequeñitos que decimos: mi papá no me quiere porque me pegó, mi papá no me quiere porque me regañó o me castigó. Y a veces lo que hacemos es que nos alejamos de Dios, dejamos de orar, dejamos de ir a la iglesia por rabia, por rebeldía, no queremos aceptar la disciplina de parte de Dios. Y eso lo que hace es que nos hace perder mucho tiempo. Cuando nosotros nos apartamos de Dios por no aceptar la disciplina, nos pasa como les pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Al momento de salir de Egipto, a los 3 días de haber salido, el pueblo empezó a murmurar en contra de Dios porque Dios lo había traído allí para morir en el desierto de hambre y de sed.
Y de todo esto, entonces se volvieron en contra de Dios y mandaron a hacer un becerro de oro, hicieron un dios falso de oro, el cual empezaron a adorarlo. Dios se molestó tanto y empezó a disciplinarlos y a corregirlos. Y fue tanto la corrección que ellos empezaron a renegar por esta corrección. Y entonces, ¿qué sucedió? Que Dios tuvo que ir detrás de ellos por 40 años en el desierto, llevándolos en el desierto porque todavía no estaban listos por su carácter de rebeldía. Entonces, cuando nosotros no aceptamos la disciplina de parte de Dios, lo que hacemos es que alargamos más el proceso, insistimos en nuestra rebeldía y Dios no te permite que tú avances porque no has pasado esa prueba, no has pasado esa disciplina. Cuando tú logras pasar esa disciplina y Dios sabe que tú obedientemente has tomado y has aceptado la disciplina y has tomado la corrección necesaria, entonces Dios te permite que tú avances. Y por eso hay personas que duran 10, 20, 30, 40 años y Dios nunca se manifiesta porque son desobedientes, porque son rebeldes y porque no aceptan la disciplina de parte de Dios. Aún nosotros los cristianos que estamos con Dios diariamente, Dios nos disciplina diariamente. Amén. Porque tenemos que ir cambiando y dejando las cosas del mundo. Las cosas que a Dios no le agrada tenemos que irlas dejando. A veces nosotros queremos venir del mundo con las malas costumbres del mundo, llegamos a la iglesia, llegamos al Señor Jesucristo y empezamos a servir, empezamos a andar con Dios, empezamos a orar, a ayunar, a vigilar, a leer la Biblia y sin embargo seguimos con las mismas malas costumbres que traíamos del mundo. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que nosotros debemos convertirnos en una nueva criatura y dejar de hacer todo lo que hacíamos antes en el mundo. Otro punto importante para moldear nuestro carácter es la tentación. Dios permite que la tentación se dé en nuestras vidas para poder moldear nuestro carácter. Amén. Mas la tentación no viene de parte de Dios. Dice, viene del enemigo para separar al hombre de Dios. Lo hizo desde el comienzo con Adán y Eva y ha seguido haciéndolo sucesivamente. Él busca todo lo que está a nuestro alrededor para dañar nuestras vidas. Amén. Entonces, aunque la tentación hace parte de la prueba de parte de Dios, pero no viene de Dios, sino viene de parte del enemigo, permitido por Dios para ver realmente si nosotros estamos bien o no. Amén. Sin embargo, la tentación no es pecado. La tentación no es pecado. Cuando se presenta la tentación, realmente no es pecado. Pecado es cuando nosotros caemos en la tentación. Amén. Tenemos el caso de José, cuando la esposa de Potifar lo perseguía permanentemente por todo el palacio, lo perseguía, quería acostarse con él, porque José tenía una gracia especial de parte de Dios y ella era una egipcia y quería acostarse con él porque estas eran algunas de las costumbres paganas de esa época. Ella lo perseguía todos los días a José para que estuviese y se acostara con ella. Sin embargo, José siempre la rechazaba. ¿Por qué motivo José la rechazaba? Simple y llanamente porque José tenía a Dios en su corazón, porque sabía que eso no le agradaba a Dios, porque José leía todos los días la Biblia, que en aquella época eran los manuscritos, ¿verdad?, de las tradiciones judías. Pero José las leía permanentemente y estaba en comunión con Dios, oraba permanentemente, ayunaba, vigilaba, o sea que se encontraba permanentemente conectado con Dios y sabía que esto no era del agrado de Dios. Por eso él siempre la rechazaba. Hasta que llegó un día y la esposa de Potifar dijo, hoy el palacio está solo, no hay nadie, nada más está José y estoy yo y unos que otros guardianes que están por allá. Así que hoy es el día, hoy voy a insistirle hasta que se acueste conmigo, dijo ella. Entonces, ese día ella trabajó con más fuerza y más ahínco para poder convencer a José de esta situación. Sin embargo, cuando José nuevamente la rechaza, porque ella pensaba que José la rechazaba porque
habían personas en el palacio. Por eso ella dijo, este es el día propicio para poder tener relaciones con José. Entonces, al darse cuenta ella que José realmente la rechaza porque no quiere estar con ella, entra en ira, en rabia, y inmediatamente grita que José la quería violar. José sale corriendo semidesnudo prácticamente, dejó la túnica, y esto sirvió de evidencia en contra de José. Le creyeron porque ella era la ama, la reina, la dueña del palacio, y metieron a José preso. Sin embargo, lo importante aquí en esta historia es que José no sucumbe ante la tentación, debido a que José se encontraba plenamente con Dios. Si hay algo para no caer en tentación, especialmente los hombres, aprovechando el caso que estamos hablando del tema de José, es que el hombre de Dios debe estar permanentemente conectado con Dios para no caer ante una tentación de una mujer. Satanás es astuto y coloca a la mujer de mejor cuerpo, la mujer más hermosa o la mujer de mejor talento o de cualquier otra forma, lo coloca frente al hombre de Dios para tumbarle esa salvación, para hacerlo pecar, para hacerlo caer. Cuando el hombre de Dios no está bien conectado, que se ha descuidado, que no está orando, que no lee la Biblia, que no está ayunando o no está vigilando o dejó de ir a la iglesia, el enemigo le presenta esta tentación y él puede caer fácilmente. Amén. Aquí tienen un poco de responsabilidad, especialmente las mujeres, las esposas, teniendo en cuenta de que la esposa tiene un papel importante en el cerco que debe hacerle a su marido. La esposa todos los días de la vida debe orar por su esposo y debe cercarlo de tal manera que no venga ninguna mujer extraña a infiltrarse en medio del matrimonio. Por eso debe orar permanentemente, y no solamente orar, sino también ser una ayuda idónea desde el punto de vista del crecimiento espiritual. Si la esposa únicamente sirve para cocinar, para lavar y salir y pasear y comer y darle un poquito de amor al esposo, pero no sirve para fomentar la búsqueda de Dios de parte de su esposo, cuando ella ve que su esposo ha decaído, o que ya no está leyendo, o que ya no está orando, o que ya no quiere ir a la iglesia, a los servicios, entonces ella tiene la obligación de hablar con él y de instarlo a buscar de Dios, porque en el momento que él esté decaído con Dios, lo más seguro es que una mujer va a entrar al matrimonio porque él va a estar débil ante la tentación. Mientras que su esposa sabia, mientras ella esté cercándolo, esté orando y aparte de eso esté motivándolo a que él busque de Dios, mientras él tenga a Dios siempre va a resistir la tentación. Así que aquí es responsabilidad de ambos, tanto de la esposa como del esposo, de buscar de Dios, porque no de caer en la tentación, porque Satanás, por ser astuto y siempre se mete en todo, ¿qué es lo que hace él? Que engaña al hombre. Vemos que tenemos un cuerpo que es de carne, y siempre la carne va a buscar las cosas que no le agradan al espíritu, que no le agradan a Dios. Por consiguiente, es algo natural que en este caso los hombres busquen a las mujeres extrañas, por decirlo así. Y comúnmente la mujer dice que es culpa del hombre, pero es el enemigo actuando en el hombre para que peque. Es el enemigo, Satanás, actuando a través del hombre para que peque. Pero cuando la mujer está ahí de frente y hace que el esposo busque de Dios, y los dos están al frente buscando de Dios y tienen a Dios en su corazón, puede venir la mujer más hermosa que sea, que él le va a hacer frente a la tentación y va a salir victorioso. No solamente él, sino ella también. El matrimonio entero va a salir victorioso ante una situación como esta, parecida a la de José. Amén. Entonces la tentación juega un papel importante en el momento de moldear nuestro carácter. Amén. Jesús fue tentado en varias oportunidades por Satanás, ¿verdad? Lo vemos en el pasaje donde Jesús estaba en ayuno en el desierto y Satanás se le apareció y le dijo: todo este reino te daré si postrado me adorares. Amén. Él intentó tentarlo para que Jesús, a través del hambre,
convirtiera las piedras en pan y se alimentara. Jesús lo podía hacer, pero el hecho era que Satanás quería que Jesús le obedeciera a él. Amén. Entonces Jesús le dijo, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces vemos allí de que Jesús fue tentado varias veces, pero no cayó en ninguna tentación. Jesús no pecó en ningún momento. En ningún momento pecó porque estaba conectado permanentemente con Dios. Él oraba, siempre se apartaba en las madrugadas, oraba mínimo 1 hora. Recuerden cuando él estaba orando en el Monte de los Olivos, se acercó a donde estaban los discípulos de él, los apóstoles, y le dijo, ¿no habéis podido orar por lo menos 1 hora? O sea, ya él estaba orando horas allí, desde la madrugada, desde el alba, ¿verdad?, hasta el amanecer, orando permanentemente. O sea, podía orar entre 3 a 4 horas. Entonces, una conexión directa con Dios. Aparte de eso, no hizo un ayunito de mediodía, ni ayunito con ensaladas, ni ayuno de un día. Fue un ayuno de 40 días. Amén. Fue un ayuno de 40 días. Entonces vemos de que la conexión del Padre con el Hijo era grande. Era una conexión inmediata que tenía allí. Amén. Entonces vemos que nosotros sobrepasamos la tentación cuando realmente estamos en una plena comunión con Dios. Otra forma de moldear nuestro carácter también es a través del ataque de Satanás. El ataque de Satanás siempre va a estar allí, siempre va a estar atacándonos porque nosotros somos sus enemigos. Él a sus amigos no los ataca, pero a sus enemigos sí. Y nosotros en el momento que aceptamos a Jesucristo y tenemos una vida con Dios, ¿verdad?, inmediatamente nos convertimos en su enemigo. Cuando el enemigo viene en cualquier forma, tentación, enfermedad, peligro, lo podemos enfrentar si tengo la armadura del Señor para que nada me haga daño. Nos vamos en este pasaje, que con este subtítulo del ataque de Satanás, nos vamos al pasaje de Efesios capítulo 6, versículos 10 y 13. El título es La armadura de Dios. Lo leo para ustedes. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firme. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos que para nosotros salir triunfante ante un ataque de Satanás tenemos armas, y es la armadura de Dios, la que acabamos de leer, está en el libro de Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13. Amén. Puede leerse todo este capítulo detenidamente en su casa y podrá aprender todas las armas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nos ha dado espada, nos ha dado yelmo, nos ha dado escudo, nos ha dado cinto, nos ha dado coraza protectora, nos ha dado sandalias del apresto, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos una armadura que nosotros debemos usar, sino que no la usamos. Entonces, estamos siempre desprotegidos cuando vamos a enfrentar a Satanás. Amén. Otro carácter importante para moldear nuestro carácter es la comunión con Dios. Para poder superar la prueba, la disciplina, la tentación y el ataque del enemigo, debemos mantener una íntima comunión con Dios. ¿A través de qué? A través de la oración, el estudio de la Biblia, el ayuno individual, ayuno congregacional, recibir bautismo del Espíritu Santo, vivir bajo la guianza del Espíritu en todo tiempo. Amén. Entonces vemos que vivir una comunión, una plena comunión con Dios nos facilita mucho en esta vida cristiana.
podemos resistir los ataques de Satanás, podemos resistir la tentación, podemos aguantar la disciplina y podemos pasar la prueba cuando vivimos en una plena comunión con Dios. Amén. Gloria al Señor. Luego tenemos el punto número 6, que es la comunión con la familia. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La excelente relación con la familia nos trae bendición a todos, tanto a la familia como a los vecinos, en el trabajo, en la iglesia y en todos lados. Amén. Entonces debemos vivir una comunión también con nuestra familia. Algunos cristianos, me incluyo allí también, porque soy cristiano, vivimos una vida que nos unimos más a nuestros hermanos de la iglesia y a nuestros hermanos, tíos, primos, familiares, los apartamos un poco. Amén. Los apartamos un poco, a veces hay reuniones, eventos y nosotros no queremos asistir por tratar de guardarnos y de cuidarnos un poco. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice aquí que debemos insistir y debemos también gestionar nosotros de que la familia esté unida, aún así no tengan a Cristo, porque nosotros podemos ser testimonio para ellos. Amén. Así que algo importante es la comunión con la familia, especialmente con el núcleo familiar, que es el padre, la madre y los hermanos. Hemos formado una familia y somos casados, entonces la familia está formada por el papá, la mamá, o sea, el esposo, la esposa y los hijos que tengan en ese momento. Amén. Gloria a Dios. Otro punto importante es la comunión con los hermanos de la iglesia. Así como tenemos comunión con nuestros familiares, también debemos tener una plena comunión con nuestros hermanos de la iglesia. Esto contribuye a mi crecimiento personal. El tener amigos y compañeros me enseña a relacionarme con el cuerpo de Cristo y ayuda a pulir mi carácter. Entre más hable yo con hermanos de la iglesia, podré aprender cosas, experiencias que ellos han vivido que yo no he podido vivir. De pronto ellos se saben pasajes de la Biblia que yo no me las sé. De pronto puedo aprender algunas cosas también de la palabra de Dios que todavía yo no sé. Entonces, el compartir permanentemente con nuestros hermanos de la iglesia permite que nosotros podamos también aprender y moldear nuestro carácter, porque nosotros realmente vemos, la vista ve hacia afuera, vemos los errores de las demás personas, pero no vemos nuestros propios errores, y los hermanos de la iglesia están en el deber de hacernos ver nuestros errores para nosotros corregirlos. Entonces, ya que son ellos también personas espirituales al igual que nosotros, nos pueden guiar y aconsejar de una manera sana y una manera correcta para nosotros poder moldear nuestro carácter. Amén. En el puesto número 8 tenemos la buena relación con los demás. No solamente con los hermanos de la iglesia, no solamente con nuestra familia, no solamente con nuestros hijos o nuestra esposa, sino también con todos los demás. ¿Quiénes son los demás? Los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio. Amén. Con todas las personas que nos rodean debemos tener una buena relación. Dice en el libro de Romanos 12:18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Así que debemos estar en paz con todos los hombres, no debemos estar en pleito, en contienda, en ira, en envidia, en enojo con nadie, porque realmente eso no son frutos del Espíritu Santo, amén, sino frutos de la carne. Y si nosotros estamos buscando de Dios, debemos cada vez buscar de los frutos del Espíritu Santo se den en nosotros, amén. Debemos dar amor, debemos dar paz, gozo, amén. Gloria al Señor. Y ya por último tenemos lo que no debemos hacer, amén. No debemos tener comunión con el mundo. Eso lo encontramos en Juan 17:14. Ustedes lo pueden leer detenidamente después en su casa. No debemos tener comunión con los blasfemos. Levítico 24:13 al 14. No debemos tener comunión con los ritos paganos, o sea, con fiestas satánicas. Algunos cristianos participan del Halloween. Esas son fiestas paganas. Los carnavales son fiestas paganas, ¿verdad? Navidad son fiestas paganas. Todo este tipo de festividades que el mundo festeja, nosotros debemos guardarnos de no hacerlo. Por eso aquí nos enseñan que no debemos tener comunión con ellos. Tampoco debemos tener comunión con las falsas doctrinas. Algunas veces
aún siendo cristianos, algunos amigos siendo testigos de Jehová, siendo mormón, de pronto cualquier otra secta, ¿verdad? De pronto gnóstico o algo, entonces nos invitan a sus reuniones y uno va, no, sí, yo voy porque él es amigo mío. No, la palabra nos dice de que no debemos tener comunión con la falsa doctrina, y lo vemos en 1 de Timoteo 4, del 1 al 7. Tampoco debemos tener comunión con los incrédulos, o sea, con aquellos que no creen en Dios, o sea, los ateos, aquellos que por más que tú le hables y le digas y todo, ellos no creen en Dios. O sea, dice, no tengas comunión con los incrédulos. O sea que si un ateo, ya tú sabes que no cree en Dios y que siempre te refuta todo lo que tú le hablas y le dices de Dios, entonces ¿qué haces siendo él amigo tuyo? ¿Tú qué haces andando con él para arriba y para abajo? Porque él de una u otra manera te va a influir en tu personalidad, en tu carácter. Hasta de pronto, antes de que él se convierta a Cristo, más a veces pasa que tú te conviertes a su doctrina. ¿Por qué? Porque comúnmente las cosas buenas no se aprenden, sino más las malas. Amén. También dice que no debemos tener comunión con las tinieblas. Lo vemos en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. No debemos tener comunión con las tinieblas. ¿Qué es esto de no tener comunión con las tinieblas? Con la brujería, con la hechicería, ¿verdad? Con la magia negra, magia blanca, con la macumbería, con la quiromancia, con la cartomancia, ¿verdad? Con la santería, con el vudú. Nada de este tipo de ritos espiritistas, ¿verdad? Todo eso es lo que tiene que ver con las tinieblas. Así que Dios nos está instando de este modo a moldear nuestro carácter si empezamos a dejar de hacer también todas estas cosas. Repito nuevamente el listado. No debemos tener comunión con el mundo, con los blasfemos, con los ritos paganos, con las doctrinas falsas, con los incrédulos y con las tinieblas. Espero que haya sido de gran bendición esta clase en el día de hoy. Dios les bendiga, Dios los guarde.